Bienvenidos a un nuevo capítulo número 11. Tenemos el placer de tener a Adri, abrimos nueva sección. Y bueno, queremos que te presentes un poquito, Adri. ¿Quién es Adri? ¿Quién es Adrián Lanzas? ¿Qué tal, chicos? Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por invitarme, por poder estar aquí compartiendo un pequeño ratito con vosotros. Vamos, para mí es un auténtico placer que contéis conmigo. Y bueno, pues Adri Lanzas es un chico que le apasiona la preparación física, que constantemente está viendo cómo mejorar, cómo poder compaginar todo lo que conlleva al final tratar con tanta gente y seguir siendo persona que actualmente, pues bueno, estoy trabajando en la Academia de Atlético de Madrid y nada, pues espero que este podcast o que esta entrevista os sirva también un poco, pues por el mero hecho de saber cómo se puede correlacionar ciertas cosas, cómo se pueden entender a lo mejor cosas que no son tan visibles a la hora de comprender o no la preparación física. Y básicamente eso, lo dicho otra vez de nuevo, muchas gracias por vuestra invitación y soy todo vuestro. Muchas gracias a ti. Para el que no lo sepa, Adri es también estudiante. Bueno, creo que estás en cuarto, ¿no, Adri? Sí, estoy acabando todavía la carrera, me queda pues eso, una asignatura del TFG, está ya finiquitado, un mes y medio y listo. Está en la misma facultad que nosotros, que de hecho, bueno, yo lo conocía, te seguía ya de antes de entrar aquí. Y bueno, has dicho que estás con tu TFG. Si quieres contarnos un poquito pues, sobre qué va tu TFG, algunas conclusiones a las que hayas llegado, por qué elegiste también esa temática. Perfecto, pues mirad, sobre todo mi forma de entender la preparación física, yo creo que, bueno, es un poco más diferente o un poco en la línea que mucha gente también ahora está siguiendo y es sobre todo pensar en similitudes que puedes encontrarte en cuanto al deporte, en cuanto a lo que un atleta necesita y luego lo que realmente se entiende como preparación física. Al final, yo que estoy más especializado en fútbol, pues siempre se suele tener en cuenta pues, ciertos aspectos técnico-tácticos a la hora de planificar ciertas cosas en cuanto a la preparación física en campo y se deja un poco más de lado el tema de la fuerza o lo que realmente se entiende como preparación física, que no es otra cosa que es optimizar al atleta para obtener un mayor desarrollo tanto físico como cognitivo, incluso muchas veces, para que ya desde ahí se pueda aumentar el rendimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo me encuentro en todo lo que yo concibo como preparación física y cómo yo sintetizo realmente lo que podría llegar a valer o no, en que siempre hay una controversia con todo el tema del trabajo bilateral, con las bases simétricas, y aquí es donde yo me pregunto lo siguiente, digo, vale, si realmente todos los estudios están enfocándose a trabajo bilateral, a producción de fuerza en dos apoyos, y realmente nosotros día a día, no soy yo el único, mucha gente está trabajando en otros tipos de patrones que asimilan más o que se asemejan más a todo el rendimiento, por patrones contralaterales, por especificidad del deporte, por un montón de cosas, investigas o intentas buscar un poco bibliografía sobre todo lo que hay y descubres realmente que tampoco hay nada o que hay muy poco y que lo que hay te dice afirmaciones que bajo mi punto de vista no son completamente correctas. Entonces, mi TFG lo único que va a intentar es aportar un poco de luz a todo este trabajo monopodal, a todo este trabajo unilateral, bases simétricas, todo lo que sea un montón relacionado con la transferencia a nivel de lo que entiendo como preparación física, sobre todo en mi deporte, en el fútbol, e intentar dar un poco de luz a algo que creo que se podría mejorar o que las conclusiones realmente no son lo que dice la bibliografía actual que hay. Sí, después, más adelante te preguntaremos también sobre eso, sobre pues, lo que tú opinas sobre diferentes tipos de ejercicios, diferentes patrones, qué crees que es lo más óptimo, pero si quieres tú darle ya con la siguiente pregunta, creo que lo ha quedado muy claro. Sí, o sea, a ver, ahora sobre todo preguntarte que hasta día de hoy, ¿cuál ha sido tu recorrido? Es decir, ¿siempre te ha apasionado el fútbol, la preparación física, o tuviste algún momento de cambio de chip de decir, pues mira, es que ahora me gusta esto? Explícanos un poquito hasta día de hoy cuál ha sido ese recorrido. Perfecto. Esta pregunta al final también me mola bastante porque yo creo que lo que más interesa cuando se hacen este tipo de entrevistas y podcasts es sobre todo entender un poco el cómo la persona con la que estás hablando ha podido llegar o está donde está. Al final,
Sí, es verdad que no nos vamos a engañar. La suerte es uno de los factores fundamentales que depende de todo esto del rendimiento un montón. Conocer a gente es el otro, pero a raíz de eso nadie te puede quitar tu gran dosis de trabajo y de humildad. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, un poco la mezcla y la suma de todos, que a veces actúan unos factores y a veces actuarán otros, pero es seguir constantemente trabajando y esperar a que llegue. Ya respondiendo un poco a lo que tú me preguntas, pues bueno, yo te puedo hacer, si quieres, un poco un recheck de todo desde que llevo orientado toda mi trayectoria al mundo del deporte y así ya os queda un poco más claro. Yo soy una persona que cuando sale del bachillerato se mete a estudiar telecomunicaciones, con Ujú. eso digo todo. Al final ahí mi vida da un poco bruscamente un cambio, me di realmente cuenta de que no es lo que me gusta. Soy una persona que ha estado toda su vida haciendo deporte, he hecho judo, natación, fútbol, he competido en los tres, entonces al final tu cuerpo te pide lo que te pide y el cuerpo no es tonto, es sabio y le gusta lo que le gusta y al final, pues pese a que puedas elegir o seleccionar ciertas cosas, tu cuerpo está destinado, yo creo, un poco a lo que llevas haciendo toda la vida y lo que realmente te gusta, que es hacer deporte. Entonces, bueno, pues doy un poco ese giro drástico, hago el grado superior de TAFAT, me va realmente bien. Para mí es uno de, vamos, de las cosas más recomendables o de las decisiones más bonitas y perfectas que he podido hacer yo creo en mi vida. Conoces a gente increíble, gente que al final se queda para toda tu vida. Realmente tengo a muchos amigos que siguen siendo mis amigos a día de hoy. Te estoy hablando que esto ha pasado hace 5 años, 5 o 6 años. Y la verdad que para mí son los 2 años en los que más he disfrutado estudiando de todos. De ahí, pues hago las prácticas, que eso es algo que me interesa mucho quizá comentarlo, y es que, bueno, la posibilidad que te da hacer unas prácticas con 19 años y poder dedicarte y entrar en el mundo laboral desde el tirón con unas prácticas en Tafat, pues es algo que tardas mucho cuando lo haces con la carrera, que pues acabarás en cuanto a mi promoción con 21 o 22 haciéndolas y creo que quizás es una edad un poco tardía para poder empezar a meterte en todo este mundillo que realmente cuanto antes empieces es lo más importante. Entonces, si realmente estás escuchando esto y te puedes sentir identificado con ello, es que cuanto antes puedas, empieza a hacer lo que sea. Todo al final te va a llevar a cierto punto. O sea, normal que ahora tú lo ves a muy largo plazo, lo ves lejos, lo ves como lo he visto yo hace 4 o 5 años, pero al final, pues bueno, pues, tampoco quiere decir que porque lo intentes y trabajes mucho pueda llegar a cumplirse tu objetivo o no, pero por lo menos ten seguro que has dado todo lo posible por intentar conseguirlo. Entonces, yo tengo la suerte en las prácticas de TAFAT de conocer a una de las personas más influentes en mi vida profesional y ahora, lo que os comentaba, también personal, que es Julio Alba, que fue mi tutor de prácticas en el grado superior, en las prácticas, y de ahí nace una amistad, una relación amor-odio muy bonita. Prácticamente es darme todo desinteresadamente, es decir, la suerte que tengo de que él está formado con escuelas ya como Exos, como Qualis Motus y demás, y me le encuentro en un gimnasio al lado de mi casa trabajando, que hice las prácticas básicamente por comodidad y por acabar el grado superior. Y esas son las pequeñas cosas bonitas que te da la vida y la suerte que tienes de encontrarte con una persona que es de las personas, por no decir la más lista que conozco o que yo me relaciono con ella constantemente. Y tengo la suerte de poder tener a Julio que me da todo sin pedirme nada a cambio. Entonces, bueno, a día de hoy es uno de mis mejores amigos, con eso te puedo decir todo. Pues eso son historias que al final todo tiene un porqué y si no hubiese hecho las prácticas en ese gimnasio y no hubiese conocido a Julio, probablemente no estaría aquí hablando con vosotros ahora. Pero bueno, al final eso es la vida de cada uno y cada cosa te determina lo que puede ocurrir o no en un futuro. Entonces, ese es un poco el cómo comienzo yo y el cómo me doy cuenta realmente de que a mí me apasiona la preparación física y realmente de que yo quiero seguir indagando más sobre todo esto. Ya, bueno, el resto es pues entrar en la carrera, dedicarle tiempo, formarme externamente como el que más, todo lo que salía lo suelo utilizar yo, aunque no me guste
la palabra, ese junkie de las formaciones, hasta que sigues y sigues y sigues y sigues, hasta que llega un punto que dices, hostia, creo que incluso me estoy pasando, creo que a lo mejor estoy hasta un poco descuidando con 22 años mi vida personal. Y bueno, pero al final es buscar un poco el equilibrio entre ambas cosas y llegar a, bueno, a donde estamos ahora día a día. O sea, tampoco puedo contar un poco más de lo que sea. Básicamente eso es un poco el interés y cómo nace toda esa predisposición por querer trabajar o porque me guste o por amar lo que estoy haciendo actualmente. Perfecto. Yo, una pequeña cosita que quiero recalcar también de lo que has dicho. Yo también hice Tafaz y estoy muy de acuerdo contigo en lo que tú has dicho de que al fin y al cabo se te brinda una oportunidad muy importante, siendo tan joven, de salir al mundo laboral y hacer unas prácticas, porque eso luego de cara a tu futuro, de ir viendo qué es lo que te gusta hacer, es súper positivo. Luego, ya yendo a otro terreno, explícanos un poquito, o sí, dinos un poquito actualmente, has dicho hasta a día de hoy tu recorrido, actualmente qué es lo que estás haciendo, dónde estás trabajando y demás. Coméntanos un poquito. Pues mira, ahora actualmente estoy en el Atlético de Madrid, en la academia. Estoy llevando sobre todo más del madrileño A, que es uno de los equipos juveniles de División de Honor que está en la academia, más como integrante de ese cuerpo técnico, pero luego a la vez estoy con todos los equipos que componen la academia, desde el infantil B hasta este juvenil Atlético Madrileño A. Entonces, pues bueno, un poco me encargo de llevar junto con mis compañeros de departamento todo el tema de preparación física y habilidades del movimiento e intentar que los chicos, que todos nuestros jugadores, pues aprendan lo más importante a moverse, que obtengan unos patrones de movimiento que al final luego se repercutan en su propia trayectoria y que mejore su rendimiento y sobre todo pues que ellos también tengan esa experiencia de que puede que sí o puede que no, ojalá que siempre que sí, pero el fútbol, como decía antes, da muchas vueltas y al final puedes acabar en cualquier lado, con cualquier profesional y qué menos que formar a tus propios jugadores, como un poco, por decirlo de alguna manera, esa actitud de docente, de que ellos entiendan por qué están haciendo las cosas, por qué funciona esto, por qué vale y por qué le insistimos tanto en ciertas cosas que a lo largo de su carrera profesional o no tan profesional de algunos, ya eso lo dictará el tiempo, la suerte o lo que sea, la profesionalidad, todos los factores que hemos podido comentar antes, pero que ellos sepan todo lo importante que es lo que nosotros hacemos y el porqué y el beneficio que tiene para su salud y para su carrera. Yo también quería preguntarte cómo surge esa oportunidad, porque claro, no creo que un día estuvieses tú en tu casa y te llamaran al teléfono y te dijeran, oye Adri, ¿quieres venirte aquí a la Escuela del Atlético de Madrid? Entonces, me gustaría saber un poco cómo, si puedes contarlo, claro, cómo surge esa oportunidad, dónde estabas tú antes, por qué te llaman desde la Escuela del Atlético de Madrid, que nos contaras un poquito cómo surge esa oportunidad. Perfecto, pues mira, pues has dicho algo que te va a resultar muy gracioso, pero es que prácticamente es así, como lo que has comentado. Entonces, ¿qué contarte de ese día? Bueno, pues te puedo ser lo más natural del mundo respecto a eso y estaba trabajando con los clientes online en el ordenador y me llegó un mensaje directo por Instagram de uno de mis actuales compañeros de departamento diciéndome que les interesaba mucho mi perfil, que actualmente hay una vacante para cubrir esa plaza de todo lo que yo llevo trabajando y todo lo que yo enseño en mi Instagram y la forma como ya decía antes, de cómo yo entiendo la preparación física. Y a raíz de eso me pongo en contacto con ellos, un mes de largas negociaciones, charlas, etcétera, etcétera, y entro a formar parte del club. O sea que básicamente parece ilógico, pero así de sencillo te lo digo y es lo que ha ocurrido, vaya. Oh, qué bueno. Y yo también quería hacerte una pregunta sobre la preparación física. Yo imagino, bueno, tú estás más enfocado a lo que es el fútbol, pero si tuvieras que darle tres consejos a un futbolista o a un deportista que quiere mejorar su rendimiento, más allá de del trabajo propio que hacen con el equipo, porque muchas veces en clubes más de baja, que tienen menos nivel, lo que es la parte de preparación física muchas veces se deja un poco más de lado y se centra solo en el trabajo de campo. Entonces, para una persona que se encuentre en esa, perdón, en esa situación, que donde en su club pues, la preparación física se deja eso un poco más de lado, ¿qué tres consejos le darías para que él pudiese mejorar su rendimiento? Pues eso, aparte o más allá del trabajo que hace con su propio equipo.
Sobre todo, obviamente yo entiendo que cada jugador al final tiene unas circunstancias determinadas, que no todo el mundo cuenta con las mismas posibilidades, mismamente a nivel económico son, pues a lo mejor la gente no se puede permitir pagar a un profesional para que le ayude o no. Si se pudiese, obviamente, la primera apuesta por ello es invertir en un profesional adecuado y totalmente cualificado y preparado para que te ayude a mejorar ese rendimiento. Otro de los factores que me parece súper importante es todo lo relacionado con el entrenamiento invisible. Parece una tontería, pero es que con cosas tan básicas como alimentarse bien y descansar lo suficiente, el rendimiento se ve más que mantenido y sobre todo incluso cuando lo mejoras, porque mucha gente no lo tiene en cuenta, en cuanto mejoras ciertos aspectos súper pequeños, que son pequeños detalles que el propio cuerpo necesita, el rendimiento aumenta una barbaridad y sobre todo ya no el rendimiento, sino cómo tú te comportas ante todo lo que se te pone delante día a día, ya sea entrenando, ya sea en tu vida, ya sea estudiando, y eso es determinante. Como último, podría deciros quizá que, bueno, sí es verdad que igual de importante es la preparación física, igual de importante es el descanso, igual de importante es la nutrición, como igual de importante es estar bien contigo mismo y tener sobre todo esa capacidad de entenderte, de amoldarte a la situación y de entender un poco el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Realmente te gusta lo que haces? ¿Realmente estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar por ciertas cosas? Es un poco ese factor psicológico que para mí lo dejo como el tercero porque al final lo más vistoso es todo lo anterior, pero si el coco no va, nada va. No va ni el entrenamiento, no funciona la nutrición, no funciona el descanso, no funciona absolutamente nada. Entonces sería, pues, por resumirlo un poco, buscar ese equilibrio emocional que nos puede jugar a veces muy mala pasada y más cuando hablamos de atletas que son jóvenes y que encima pues tienen que manejar muchísima presión por estar donde están, lo que es en mi caso. Entonces, un poco lo que puedo ver yo en mi día a día es que tengo más claro que nada que el jugador que tiene más posibilidades de llegar a la élite o incluso el entrenador que tiene más posibilidades de poder conseguir grandes cosas es esa persona que trabaja, que da todo por sí misma, por intentar lograrlo y que realmente se siente feliz, está contento con lo que hace y se deja ayudar. O sea, para mí es lo más importante y sin este punto nada de lo anteriormente nombrado funcionaría bajo mi punto de vista. Yo aquí quiero añadir una cosa porque el otro día estuve escuchando una entrevista a, bueno, a un seleccionador nacional y cuando ellos estaban preparándose para los Juegos Olímpicos y cuando bueno, llegó la pandemia, a una semana creo o algo así de la preselección para los Juegos Olímpicos, y cuando llegó la pandemia el entrenador a los atletas les dijo, esta primera semana son atletas que bueno, estaban aquí viviendo en la Blume, aquí en Madrid, y claro, ellos, muchos de ellos, lo que tú dices, están lejos de sus familias, tienen que gestionar mucha presión, situaciones muy complicadas. Y les dijo la primera semana que no hicieran absolutamente nada de entrenamiento, eso no lo dijo él, que no hicieran absolutamente nada de entrenamiento y que se centraran en pasar una semana, esa primera semana, que estuviesen en sus casas, que fue la primera semana del confinamiento, que estuviesen en sus casas, que disfrutasen con su familia, que al final cuando eres un deportista con estas características, que estás lejos de tu casa, es muy complicado y no tienes la posibilidad, que esa primera semana se centrasen simplemente en disfrutar de su familia, que ya después veremos lo que hacemos, ya veremos cómo entrenamos, cómo podemos apañar las cosas, pero esta primera semana disfrutar de vuestra familia, disfrutar en casa, porque es lo que tú dices, al final es encontrar ese equilibrio también, que la parte emocional, la parte psicológica, en deportistas sobre todo de esas características es muy importante y yo creo que muchas veces como que se descuida un poquito. Completamente, y es que al final, ¿cuántas veces puedes ver por ahí que se invierte en material, se invierte en unas zapatillas buenas para entrenar, se invierte en X cosas que al final no dejan de ser elementos materiales y no se invierte en un buen profesional que te lleve el entrenamiento, en un buen profesional que te planifique la nutrición, en un buen profesional psicólogo que te ayude a entender tu mente y que te ayude a manejar todas las situaciones en las que te estás viendo involucrado? Yo lo tengo muy claro y al final yo soy la misma persona que se aplica todo esto que os comento. Me llevan el entrenamiento, me llevan la nutrición,
voy al fisio si puedo de 1 a 2 veces al mes. Luego al final aquí puede crearse ese pequeño debate de, joder, pero a lo mejor tú te lo puedes permitir o no. Si yo creo, si tú haces una lista de los gastos que tienes al mes con lo que te estás gastando por otras cosas y Eso lo es. que realmente se te queda si tú inviertes en este tipo de cosas que al final es invertir en tu salud, pues no sé, te puedo hacer más o menos una lista ahora mismo rápida. Entrenamiento online de 60 a 80 euros al mes, ir al fisio 2 veces al mes, 80 euros, lo que casi serán unos 40 euros más o menos. Ir al psicólogo, 50 euros la sesión, que si estás más o menos bien y lo único que lo utilizas es por entenderte y por intentar un poco indagar en todo esto de la mente y cómo puede realmente intervenir o, no me sale la palabra ahora mismo, o modificar quizás ciertas cosas que juegan pasada en tu día a día, pues ponle igual, otros 50 euros más o menos, y la dieta pues serán unos 40 más o menos, pues estamos hablando que por menos de 200 euros al mes tienes para mí los 4 puntos claves para conseguir la felicidad y para entenderte. O sea, es que la gente no entiende lo que realmente es invertir en uno mismo y la verdad que tener claro esto, y si lo tiene claro un entrenador, que al final es el que menos claro lo tendría que tener, imagínate para un deportista. Entonces, esto es algo que para mí es fundamental y que no te podría estar hablando de ello si no lo vivenciara yo en mi día a día. Y ahora centrándonos un poquito más en la preparación física, ¿cómo es de importante para ti el trabajo de fuerza, lo que sería ya fuera de campo, en tu caso? ¿Cómo de importante es, del 1 al 10 más o menos? ¿Qué puntuación de importancia le darías a ese trabajo de fuerza? Pues fíjate que no me gusta decirte qué punto le doy, porque al final dependen tantos factores para que una cosa se determine como más importante que otra, que yo creo que son momentos, y más cuando estás en equipos o en canteras de élite, que tienes que estar regulando la carga, modificando situaciones posibles que pueden ocurrir o no, y para mí es algo que no es que sea más importante que otra cosa o que sea más importante que el entrenamiento en campo. No, o sea, para nada. O sea, al final cada uno tiene su parcela y lo que tenemos que intentar hacer es mantener una comunicación, por no decirte excelente, pues perfecta, entre cada uno de los profesionales que componen un equipo para, de ese modo, de esa manera, llegar a sumar el 10 entre todos para el jugador, que es lo que nos interesa. Entonces, es verdad que yo entiendo la preparación física como toda esa planificación fuera de lo técnico-táctico en el caso del fútbol, lleva a optimizar un perfil de un atleta hacia conseguir su máximo rendimiento, como, pues, como ya os decía, con entrenamiento de fuerza, basándome en habilidades de movimiento, desarrollando trabajo de sistemas energéticos y obteniendo picos de capacidad aeróbica y anaeróbica en función de las demandas del juego. Pues yo lo entiendo así, pero es que igual de importante es como lo entiendo yo, como lo puede entender un prepa de campo, como lo puede entender un entrenador, como lo puede entender el que sea. Esto es como todo. Seguramente hace un año, si me haces esta entrevista, te diría que la fuerza es el 10, porque es lo que estás acostumbrado a ver, pero cuando realmente tienes la experiencia de vivir lo que vives en una academia de rendimiento profesional, te das cuenta de que hay que vivir adaptándote día a día y sumando entre todos para obtener el beneficio máximo del jugador. No creo que nada sea más importante que lo otro. Creo que lo más importante es lo más importante, porque es así de sencillo, que es sumar por y para el jugador. Pero al final lo que buscamos es que el deportista no rinda en todas y cada una de las facetas, y el trabajo de fuerza tú lo entiendes como un complemento o como algo fundamental que tiene que estar sí o sí. Yo lo entiendo como algo fundamental que tiene que estar sí o sí, pero no para mejorar dentro del gimnasio, sino para mejorar en el campo, que eso es lo importante. Entonces, al final, si yo lo utilizo como una pieza fundamental para mejorar el entrenamiento en el gimnasio, para mejorar marcas, para mejorar, vamos a llamarlo de la manera que sea, para mejorar ese entrenamiento con carga, sería un error. Entonces, ahí no lo considero fundamental, porque prácticamente a mí lo que me interesa es que con lo que yo hago en la sala de entrenamiento, sus niveles, o sea, las habilidades fundamentales que se desarrollan en el deporte o las demandas competitivas que te exigen, mejoren. Entonces, si yo
por estar entrenando en gimnasio, por estar enseñando o por estar modificando ciertos patrones motores que al final, o ciertas mecánicas de las habilidades de movimiento, que al final pues, van a repercutir en una mejora del rendimiento porque estás enseñando a tus deportistas a moverse, a levantar cargas pesadas, con una buena técnica, entender que respirar, lo estoy inventando por ejemplo ahora mismo, que es uno de los pilares más importantes de todo, pues si tú al final enseñas a la persona y todo eso se ve repercutido en una mejora del rendimiento en el campo, luego el propio campo te lo va a devolver y obviamente si tú progresas, pues vas a ver que también en la sala de entrenamiento, no por arte de magia, también aumentan las marcas, eso está claro, pero no debe de ser el principal objetivo. Nuestro objetivo es, con la mínima dosis efectiva, con lo mínimo que puedas causar de fatiga al jugador, con lo mínimo que al jugador le suponga un estrés, crear los mayores picos de rendimiento que pueda generar la planificación que tú ejerces o planteas para tus deportistas. No sé si tú qué opinas, pero yo creo que muchas veces, sobre todo en chicas, entienden el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, cuando estás practicando un deporte, entienden el entrenamiento de fuerza como, bueno, pues ve las imágenes pues, de Ronnie Coleman, de Arnold Schwarzenegger y piensan que ellas o ellos van a ir al gimnasio y tienen que entrenar de esa manera y son un poco, no sé si tú qué piensas, pero son un poco escépticos a ese entrenamiento con cargas, pues por eso básicamente, ¿no? Yo es que no entreno fuerza porque me pongo grande muy rápido y no me gusta y no saben que realmente pues eso va a repercutir en su rendimiento, o sí lo saben pero no quieren hacerlo por esto que te comento. No sé si te has encontrado algún caso así de alguna persona que no quiera entrenar fuerza, pues no esté de acuerdo con el entrenamiento de fuerza porque crea que, bueno, vea eso, lo que te digo, esos entrenamientos de Ronnie Coleman, de Arnold, y piensen que para que lo que tienen que hacer es eso mismo. Sí, completamente. O sea, esto es el día a día de muchísimas reflexiones que se pueden ver o de mucha gente que puede pensar esto. Y al final lo entiendo porque si nadie le ha dicho a esa persona que realmente lo que tú estás intentando hacer es optimizar al deportista para que rinda mejor en el campo y realmente ve que lo que estás haciendo no tiene ni similitud alguna con lo que realmente es entrenar para una persona que es culturista, ¿vale? Eso es. Pues realmente podrá llegar a comprender que lo que tú haces es algo completamente diferente, que no se parece ni en un 10%, que lo único del 10% que se parece es que quizá puedes hacer mismos patrones de movimiento porque te interesan, en un entrenamiento de un culturista o de una persona que busca, vamos a dejarlo en ganar masa muscular y porque solo le interesa la hipertrofia. Entonces, para un jugador de fútbol también es interesante aumentar esos niveles de hipertrofia, que si realmente gano músculo puedo aplicar más fuerza. Ahora podemos debatirlo si queréis y demás. Yo, mi punto de vista es que sí, pero con muchas consideraciones y con muchos detalles. Entonces, es como todo, viendo la postura de que quizá hay gente que no lo comprenda porque realmente no se sabe hasta qué punto estamos nosotros llevando al límite la preparación física y de qué manera se puede comprender ciertos aspectos o no, pero luego a la hora de la verdad es que no es ni comparable, no se puede comparar porque es que no es lo mismo, no es lo mismo. Precisamente hace poco, Santi y yo lo estábamos hablando que, o sea, en función de tu objetivo o de tu deporte, tienes que centrarte en rendir en ese deporte. Es decir, lo que no puedes hacer, pues como tú muy bien has comentado, es decir, juego al fútbol y digo, vale, pues lo que voy a hacer es maximizar las ganancias de masa muscular. Esto a lo mejor puede ser un error porque no te va a hacer rendir y sacar tu máximo potencial en el juego, ¿no? Luego, lo que has comentado de la masa muscular, que me parece muy, muy interesante escucharte y que nos des tu punto de vista. ¿Crees verdaderamente que cierto punto de masa muscular en un futbolista, en tu caso, es algo determinante? A ver, al final, por correlación de a más masa muscular, a más capacidad o más densidad muscular, los músculos van a tener una mayor capacidad contráctil, por lo tanto, vas a producir más fuerza. Ahora, el detalle está en cómo produces esa fuerza. ¿Eres capaz de producir esa fuerza y convertirla en útil y producir la máxima velocidad? ¿Sabes transferir esa fuerza igual de una manera coordinada entre todos los elementos o segmentos que componen tu cuerpo y puedes llevar a que esa fuerza se transmita rápidamente también a lo largo de tu cuerpo? Eso es fundamental. Entonces, si solamente te quedas en que por tener más masa muscular ya de por sí vas a poder producir más fuerza, exacto, sí, vas a producir más fuerza. Ahora, eres capaz de producir fuerza a máxima velocidad, eres capaz de producir fuerza útil, tus contactos son rápidos,
realmente te mueves bien, controlas tu cuerpo. Son muchos detalles y muchas consideraciones. No a todo el mundo le va a venir bien, o que realmente habría que ver cada caso de cada persona si realmente la ganancia de masa muscular que se está produciendo en su cuerpo está siendo para mejor o para peor. Tienes ejemplos, que yo vivo enamorado de Adama Traoré, y quien escuche esto pues reirá de mí porque soy un petado, constantemente le pongo de ejemplo en todos los lados, y es que Adama Traoré es una roca pero inmensa, es inamovible, está enorme, y ya puedes ver cómo corre, cómo cambia de dirección, cómo aprovecha todos los contactos. Tu fuerza es útil, ya que produzca más o produzca menos, es una fuerza útil, es una fuerza que para el campo, que para las demandas que exige el fútbol, se complementa bien. Entonces, para Ana Traoré, que si encima le ves hace 5 años como estaba y le ves ahora, pues solamente los propios vídeos o las propias imágenes hablan por él mismo, no tiene que decir absolutamente nada. Entonces es un poco pues ver para qué persona le podría venir bien o para qué no. Yo creo que para la gran mayoría, por no decirte que para un 80% aumentar su masa muscular, si tú también entrenas, porque esto es como todo, o sea, si tú te centras en aumentar solamente la masa muscular y lo dejas ahí, pues posiblemente el jugador que ya era rápido, el jugador que ya era eficiente moviéndose, cambiando de dirección, con una fuerza que producía relativamente productiva, pues sinceramente, pues si a lo mejor pierdes un poco porque solamente te estás centrando en aumentar la masa muscular, pero si tú a la par de que estás aumentando la masa muscular de un jugador, sigues trabajando todos estos aspectos que hacen que el jugador entienda que la fuerza nueva que está obteniendo, que puede seguir moviendo a la máxima velocidad, que puede seguir siendo una fuerza útil, pues al final estás aumentando la masa muscular mientras sigues trabajando todo lo que hace que puedas mover esa masa muscular de manera y de forma útil. Entonces, un poco ese complemento, que tanto ni una cosa es importante ni la otra, pero lo que está claro es que tú tienes que saber mover tu cuerpo y saber moverlo de la forma más eficiente posible, que en este caso son contactos rápidos y que realmente sean determinantes a la hora de correr más, saltar más, cambiar de dirección antes, entenderte mejor, de marcarte de un rival, tener esa percepción también que te permita colocarte en una posición más ventajosa. Y si aprovechas eso porque has aumentado de masa muscular, pues al final es obvio que estás produciendo más fuerza, por lo tanto, pues tiene una mejoría considerable, pero tiene muchas consideraciones, vaya. Yo creo que aquí después de la eliminación, creo que fue el año pasado, del Barça, cuando jugaron contra el Bayern, salió una imagen de bueno, los jugadores del Bayern, algunos jugadores del Bayern, pues Robert Lewandowski y tal, sin camiseta, salieron varios y después salió la imagen de algunos jugadores del Barça, creo que era Busquets, creo que era Jordi Alba y alguno más. Y aquí, pues lo que estamos hablando, se abre el debate de cómo de importante es lo que tú dices, la masa muscular y ser capaz de aplicar, pues, que esa fuerza que tú tienes, esa masa muscular que tienes, ser capaz de aplicarla al campo. Entonces, aquí te queríamos hacer otra pregunta de cuál crees que es como la composición corporal óptima, bueno, has puesto el caso de Adama Traoré, pero ¿crees que eso es lo óptimo o crees que a lo mejor menos cantidad de masa muscular? No sé. ¿Cuál crees que es tú para ti la composición corporal óptima de un jugador de fútbol o de un deportista que quiere maximizar su rendimiento? Ok, a ver, lo primero de todo es que también pues tampoco hay que ser absolutistas, por ejemplo, con el cambio o con la victoria del Bayern sobre el Barça y solo imponerlo a que es por un cambio físico y que realmente es porque están mejor preparados físicamente, que no lo dudo. O sea, no quiere decir tampoco que no lo dude y que no sea así, pero la realidad es que al final el fútbol determina y es determinante por 20.000 factores que ni conocemos, que a los ojos de todo el mundo se ve que Goretzka hace 3 años estaba chupado y ahora es una bestia, que Lewandowski está mejor con 35 años que con 27, pues a ver, sinceramente, es hablar por sí solo, lo mismo que os decía como con lo de Adama. Entonces, ¿que tiene que ver algo y que realmente esos jugadores están preparados mejor físicamente? Pues puede ser que sí, o puede ser que el Barça, con esos cuerpos, como me comentabas de Jordi Alba, Busquets y demás, también lo esté y se esté comparando simplemente lo que ves a simple vista y realmente están igual de preparados. Lo que pasa que al final el dominio del Bayern ha sido tan superior a nivel de juego y a nivel de todo que toma, también te gano el partido y me impongo ante ti. Depende de muchas cosas. Ahora, obviamente, lo que mayor se ve es todo ese predominio físico que, sin ninguna duda,
creo que tiene que ver, está claro, pero luego aparte no solamente basarlo, y lo que os decía al principio, ser absolutista en que es por eso, única y exclusivamente es por el físico y demás. Hay muchos factores que en nuestro caso nos viene bien decir que es por eso, pues a mucha gente le ha venido genial decir es por eso. Me incluyo entre ellos. Yo no he llegado a decir que única y exclusivamente sea por eso, pero claro que creo que es determinante y que ha sido uno de los factores a tener en cuenta en que ese partido se haya decantado de esa manera. Entonces, dejando un poco eso de lado y que hay que entender que también hay muchos factores que pueden limitar un partido o que pueden condicionar un resultado, que no solamente sea la preparación física. Lo que me preguntabais del físico ideal o por decirlo de alguna manera, yo creo que el físico de un futbolista lo va a determinar su propia fisionomía. Entonces, bueno, si es verdad que nosotros como preparadores físicos tenemos que hacer todo lo posible por formar atletas, por tener composiciones corporales que demanden ya simplemente a los ojos de cualquier persona ver que ese jugador es un atleta, pero es que luego a la vez que estamos, por ejemplo, diciendo esto, tienes a Neymar, tienes a jugadores que para nada su físico es determinante, como podría estar siendo a lo mejor si comparas que están en el mismo equipo a Neymar y Mbappé, y es que el rendimiento de ambos es similar, pese a que Mbappé es un jugador muchísimo más físico y Neymar mucho más técnico y de calidad. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el físico ideal o este físico perfecto o esa composición de atleta determina que un jugador puede que sea mejor o puede que sea peor? Yo creo que es lo que digo siempre, que la suma de todos los factores hacen que el jugador sea mejor por sí solo. ¿Sería Mbappé buenísimo sin tener esas capacidades o esas actitudes de atleta? No lo sé. ¿Sería Neymar buenísimo con ese cuerpo de atleta sin esa calidad que tiene con el balón? Tampoco lo sé. Entonces, cada uno tiene lo que tiene. Yo creo que siempre se puede llegar a un poquito más en el rendimiento de cada uno. Siempre se puede llegar a optimizar al jugador un poco más de lo que estamos acostumbrados a ver. Y lo que realmente me interesaría es ver cómo tienes a un jugador que realmente no ha conseguido su máximo desarrollo físico, llevarle a su máximo potencial y ahora sí podemos comparar si realmente esto está siendo determinante o no. Bajo mi punto de vista y bajo mi parecer, creo que sí lo sería, pero como os decía, con la comparación de Bayern-Barça, al final son tantos los factores que intervienen, por suponer, vamos, podemos suponer 20.000 cosas diferentes, que luego habría que ver realmente si ese físico es el ideal. Bueno, naturalmente que yo comparto la visión de que un físico atlético y una visión de esta preparación física por formar atletas antes que a propios jugadores, la comparto pese a que sepa que es la composición o la combinación de todas las cosas lo que crean al jugador profesional y lo que crean a un jugador de alto rendimiento, pero está claro que lo que os decía, un aspecto más atlético va a suponer al final que estés desarrollado muscularmente mejor, posiblemente tengas unos niveles de fuerza mayores, aunque vete tú a saber, lo mismo no, lo mismo te sorprende, es a lo que voy, no quiero ser absolutista tampoco, porque lo mismo coge Neymar y en un dinamómetro marca valores picos de fuerza mayores que Lewandowski, me lo voy a inventar, y estamos creyendo que es todo lo contrario. Entonces, por primera vista, te diría que sí, pero luego habría que ver o analizar muchísimos factores que son determinantes a la hora de poder cuantificar el rendimiento. Al final, tienen muchas opciones para poder medir o para poder progresar y ver realmente si lo que estás haciendo es lo correcto y si realmente estás mejorando ese rendimiento. Y habría que verlo, es un debate buenísimo, vaya, habría que ver muchas cosas. Y ahora ya volviendo a lo que estábamos comentando antes, relacionado con la propia preparación física, hemos comentado que bueno, el entrenamiento de un futbolista o un deportista de alto rendimiento no se parece en nada al entrenamiento de un culturista, aunque muchas personas piensen que sí. ¿Qué tipos de ejercicios pues, tú planteas con tus deportistas y cuáles crees que son pues, los ejercicios obligatorios, que sabemos que no hay ejercicios obligatorios, pero que no deben o no deberían faltar en el entrenamiento de un futbolista que quiera mejorar su rendimiento? Ok, pues sobre todo dentro de lo que dices tú, que lo comparto a la perfección, en que no hay ejercicios obligatorios y que una preparación física nunca debe estar basada en ejercicios, sino en entender lo que comentábamos al principio, en entender qué te exige el deporte, en entender
cómo se mueve tu jugador dentro de ese deporte y luego analizar las características personales de cada jugador. Teniendo claro un poco todos estos principios, bajo mi punto de vista, habría que seleccionar ejercicios que que puedan cumplir ciertos requisitos, que bajo mi punto de vista lo más importante sería producir fuerza a altas velocidades, ejercicios que te puedan permitir utilizar todo este tipo de entrenamiento, incluso basado en la velocidad, como pueden ser ejercicios olímpicos, ejercicios como el peso muerto, como la sentadilla, que te permitan en una base estable bipodal producir fuerza a la máxima velocidad y realmente sean seguros para poder ir progresando también en unas cargas considerables. Ejercicios específicos o auxiliares que te permitan llevar a cabo toda esta especificidad que tiene el deporte, patrones contralaterales, apoyos monopodales, que de ahí nace también un poco todo lo de mi TFG, buscar un poco la especificidad, ya no del propio deporte, sino la especificidad, vamos a decir, ¿cómo sería? Fisiológica, por decirlo de alguna manera, incluso a nivel de reclutamiento de lo que el sistema nervioso entiende, porque al final tú estás corriendo en patrones contralaterales, tú estás saltando una pierna, tú estás imitando el deporte, pero no porque el deporte te demande que tengas que saltar una pierna, sino porque si tú tienes que saltar una pierna y en el gimnasio perfeccionas los mecanismos para saltar a una pierna o perfeccionas posiciones que te van a permitir mejorar esas fuerzas en un apoyo monopodal o en bases unilaterales, al final estás reclutando por correspondencia dinámica mismos patrones de movimiento, mismas acciones, mismos rangos de producción de fuerza. Entonces, tienen tanta similitud, es que es lógico pensar que esto tiene una cabida, pese a que al final el entrenamiento en base bipodales te dé también otro tipo de cosas que también considero importante. Entonces, es un poco el buscar el equilibrio y el entender que realmente todo esto tiene que aparecer y que bajo mi punto de vista incluso puede llegar a ser más importante que producir fuerzas a alta velocidad, pese a que también sea importante. Y lo último de todo es la pliometría. O sea, esto es el pan de cada día y donde realmente se ve si tu deportista es capaz de producir fuerza de verdad, todo lo que estás llevando a cabo en la sala de pesas, y si realmente los tiempos de contactos, es lo que os comentaba antes, se convierte en fuerza útil y en fuerza que realmente puedes aprovechar si eres reactivo, lo que se suele decir. Entonces, basando todo en estos pilares, luego tienen muchas formas de estructurar sesiones, tienen muchas formas de entender en función de lo que esté pasando en cada semana o en cada microciclo competitivo y en función de lo que necesite el equipo o lo que necesite cada jugador, establecerás un orden determinado en cada sesión o establecerás ciertos ejercicios antes o ciertos días de trabajo antes que otros. Incluso sustituirás días, harás un día, una semana harás 2 días, otra semana 3, otra semana 4, dependiendo de lo que realmente te exija la competición y las demandas que necesite el equipo. Pero si me tuviese que quedar en un resumen con algo, pues sería eso, entrenamiento de fuerza, que al final es básicamente dividirlo en lo que os había comentado, poder producir fuerza a máximas velocidades y poder tener una progresión de cargas correctas en patrones de movimiento que sean necesarios para el fútbol en este caso o para el deporte que nosotros estemos practicando. Entender que el fútbol también te exige ciertas demandas y ciertos patrones que debemos de entrenar o que debemos de entender qué posiciones o qué cosas se están dando, se están llevando a cabo en el fútbol para poder trasladarlo a la sala de pesas igual, mantener el entrenamiento de pliometría como un básico, sí o sí, para poder producir toda la fuerza que estamos generando en la sala de pesas y para poder aprovechar esos contactos rápidos y tener una fuerza útil y ser reactivo. Y al final la combinación de todo esto en un buen sistema, con una buena planificación y con una buena dosis de volumen, va a ser lo que va a llevar a desarrollar a tu atleta al máximo. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste el entrenamiento de pliometría para la gente que no nos escuche y no sepa muy bien lo que es? Al final la pliometría no es otra cosa bueno, pues se puede entender de muchas maneras. Lo más común en deportes en los que el miembro inferior o el hemisferio inferior es más determinante, pues se determina como saltos y acciones a altas velocidades y que, bueno, que se produce podemos establecer una cierta relación entre la altura máxima que genero
como el tiempo que yo tardo en generar esa altura, que es el RSI, que es un poco pues llevar al contexto la división entre ambas cosas, entre el tiempo de contacto y la altura máxima, y es llevar a nuestros atletas a obtener el mayor rendimiento posible por manejar estas variables, por producir fuerza y por producirla en el menor tiempo posible. Entonces, pliometría también puede ser un lanzamiento de un balón medicinal, hacer una flexión con un tiempo de contacto rápido. O sea, que me refiero que todo lo que sea pliometría es que implica un ciclo de estiramiento-acortamiento muy rápido, capaz de ser controlado por el stiffness, que el stiffness no es otra cosa que la resistencia pasiva que ejercen los tejidos de nuestro cuerpo de manera inconsciente, porque tiene que resistirse el movimiento, y la relación, o más o menos, no, ya no la relación, sino la comparación o lo que te da el CEA respecto a lo que te da el stiffness, ese punto de resistencia elástica y de producción de fuerza elástica es lo que te va a hacer al final que puedas modificar rendimiento y entender lo que puede ser por vía de saltos, por vía de lanzamientos de balones medicinal, por acciones que demanden al final un ciclo de estiramiento-acortamiento rápido, que el cuerpo sea también capaz de frenar y de saber controlar toda la velocidad que estás produciendo por realizar este entrenamiento. Es un poco ese equilibrio entre saber frenar lo que estoy acelerando y poder tener la capacidad de producir esa fuerza a alta velocidad. Y aquí creo que has dicho una cosa antes, que es ser capaz de aplicar en el tema de los ejercicios importantes y tal, de ser capaz de aplicar fuerza a la máxima velocidad y en superficies estables. Y aquí, bueno, se me ha venido una pregunta a la mente. El debate. Bueno, un poco qué opinas del entrenamiento sobre superficies inestables, en qué momentos puede tener también cabida, cuándo no, porque de hecho creo que un chico de nuestra facultad está haciendo su tesis doctoral sobre este tema, entonces creo que es un debate también con Rivilla, creo que tú lo estás haciendo con Rivilla también, ¿verdad? Sí. Pues él creo que también lo está haciendo con Rivilla y es, bueno, pues ahí viene también el debate un poco de en qué momentos puede tener cabida, cuándo no, y bueno, un poco cuál es tu opinión al respecto. Perfecto. Pues a ver, esto es un tema que ya he debatido bastante y que ya me he pegado con mucha gente debatiéndolo, obviamente, siempre y desde la más absoluta humildad y dando mi opinión. Y es que no tiene sentido aplicar fuerza máxima o aplicar en ciertos contextos aceleraciones y este tipo de trabajos sobre superficies inestables cuando tu deportista juega en una base estable que se llama suelo. Entonces, esto es como todo, no es lo mismo la fuerza que tú ejerces contra una superficie estable, que la propia gravedad actúa contra el suelo y te la devuelve prácticamente con las mismas resultantes de fuerza, a aplicar una fuerza sobre una base inestable donde se disipa toda la energía que estás produciendo o estás decelerando. Entonces, bajo mi punto de vista, entrenar en superficies inestables te va a dar un mayor rendimiento que otra cosa, o como lo solemos ver por ahí, mejor, o el ejercicio más guay o no. Puede que sea más guay porque al final es más visual, pero realmente si entendemos las demandas que se necesitan en nuestro deporte, si entendemos lo que se produce realmente cuando estás trabajando un ejercicio en una superficie inestable o una estable, vamos, sin lugar a duda me quedo con lo estable y desecho todo lo que esté relacionado con el trabajo sobre estas superficies inestables. ¿Dónde puede tener cabida todo este tipo de ejercicios o este tipo de implementos que yo incluso le he utilizado? Pues en primeras fases de readaptaciones o en ejercicios donde realmente tengas que perturbar el movimiento para intentar generar mayor inestabilidad o que tenga sentido realmente lo que estás intentando hacer porque te merece la pena o porque cumple un contexto bajo el punto de vista que tú has planteado a la sesión, y entonces lo puedes meter. Yo, por ejemplo, he utilizado muchas veces un BOSU dado la vuelta para que mi cliente o deportista lo sujete y esté realizando un trabajo de estabilidad de hombros mientras el BOSU oscila y te produce esa inestabilidad. ¿Es el objetivo? Pues quizá para esa sesión sí. ¿Es lo primero que haría? Claro que no. Claro que antes me aseguraría de hacer muchas otras cosas antes de meter esa tarea. Como progresión final de ciertas cosas, como pequeños pasos previos a, por ejemplo, intentar obtener ciertos rangos de movilidad incluso en el tobillo, tener un poco sensaciones de movilidad después de un esguince, después de una sesión larga de un Aquiles, de un montón de cosas, pues podría utilizar quizá un poco
esas bases inestables para obtener un poco esas sensaciones de dónde estoy realmente y ver cómo está cada persona. Pero no lo basaría ni lo fundamentaría para nada como un objetivo principal. Todo tiene una cabida, eso tenerlo claro, eso es así. Y puede utilizarse seguro que tiene una cabida. Es decir, no lo desecho como no, esto no vale absolutamente para nada, ni mucho menos. Lo que no tiene lógica es utilizarlo como eje principal de tu entrenamiento y más encima utilizarlo en cuanto a querer mejorar el rendimiento, cuando rendimiento es aplicar todo o tener una base de sustentación en el suelo, o sea, en algo que te devuelve la misma fuerza resultante que tú estés aplicando. No tendría sentido hacerlo en una superficie inestable, vaya. Exacto, bueno, Santi y yo estamos muy de acuerdo con eso, o sea, al fin y al cabo, pongo tu caso, el fútbol, el jugador no juega encima de 1000 bosus, es decir, el jugador juega en un terreno de juego que al fin y al cabo es suelo duro y que es una base estable, entonces es simplemente eso, el juego real, por así decirlo, adaptando, como tú muy bien has dicho a lo largo de la entrevista, al trabajo de fuerza en el gimnasio y demás. Bueno, para ir cerrando un poquito, me gustaría preguntarte qué objetivos, metas, proyectos tienes a medio y largo plazo. Pues ahora mismo acabar la carrera es una de las principales cosas que llevo queriendo ya terminar y cerrar este pequeño ciclo de 4 años este último año. La verdad que tengo muchas ganas de presentar el TCG, de que se cierre la etapa, seguirlo estudiando, a hacer máster, incluso, ¿por qué no optar a un doctorado de aquí a unos años? La verdad que es algo que cuando te apasiona lo que haces, pues tengo muy claro desde hace mucho tiempo que quiero llegar al máximo con todo lo que entiende como formación reglada o como formación universitaria que se ejerce en España. Y bueno, pues ese sería mi objetivo en cuanto a nivel académico, por decirlo de alguna manera, llegar a lo máximo en lo que estudiamos, ser doctor en ciencias de la actividad física y el deporte. La verdad que es algo que me atrae bastante, que no descarto para un futuro. Ya veremos si al final la vida te pone en la situación de que se te permita hacerlo o no. En cuanto a lo profesional, ahora mismo, actualmente, seguir desarrollándome lo máximo posible como profesional, formándome y seguir aprendiendo de escuelas muy importantes que están fuera de España o incluso también de profesionales españoles que están dando un nivel y una calidad, vamos, alucinante en todo lo que nos transmiten. La clave lo resumiría en seguir aprendiendo y en cuanto a nivel laboral, lo mismo, seguir desarrollándome lo máximo en el Atlético de Madrid, seguir aprendiendo de toda la gente que tengo allí, seguir ayudando a mis deportistas, que espero que sea por muchísimo tiempo, y dar todo lo posible para que todos los equipos con los que yo estoy involucrado se lleven lo mejor de mí. Vaya. Bueno, yo creo que ha quedado Sí. bastante guay. No ha quedado tampoco muy larga y también, bueno, queríamos preguntarte, pues, ¿dónde puede un poco encontrarte, dónde puede encontrar la gente, Adri, en redes sociales, una página web, etcétera? ¿Dónde pueden encontrarte la gente que haya escuchado la entrevista? Pues donde más suelo estar activo casi siempre es en Instagram, también tengo Twitter y bueno, pues un poco todas las redes sociales. En Twitter lo utilizo básicamente para informarme o para enterarme yo más de las cosas, pese que no sé informar yo. Donde sí soy más activo es en Instagram. El Instagram es @ltrainer, tiene ahí un 1 y un 3 por ahí un poco raro metido entre medias, pero yo creo que con que se pusiese por ahí @ltra ya suele salir, ¿no? Sí, 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 dejamos también lo lo que me, de... lo que me suele decir todo el mundo, pero básicamente eso, cualquier duda que se haya podido generar a raíz de la entrevista o cualquier pregunta, debate, gente que piense diferente y quiera debatir cualquier cosa, yo siempre estoy abierto a cualquier cosa de este tipo, porque al final creo que donde más se aprende y como más se enriquece uno es debatiendo con otros profesionales y aprendiendo y entendiendo cómo organiza el trabajo otras personas, porque al final te hacen pensar, te hacen dudar si realmente lo que estás haciendo tú es lo correcto o lo que no. Entonces, pues bienvenido sea cualquier persona que quiera preguntarme o hablar conmigo de lo que sea. Bueno, y yo creo que ya está. Darte las gracias, Adri, porque bueno, esta es una nueva sección que hemos estrenado ahora. Llevamos 10 capítulos Sí. hablando nosotros solos, pero la sección de entrevistas vamos a estrenarla con esta entrevista. Entonces, darte las gracias también por tu predisposición, por querer venir a charlar un rato con nosotros. Y bueno, como ya he dicho, creo que ha quedado bastante guay y muchas gracias.
nada, a vosotros chicos por invitarme, por compartir este ratito con vosotros. Os deseo lo mejor, que vaya todo genial, que la gente que sigáis trayendo aporte y le sirva sobre todo a la gente y a la gente que escuche todo esto. Y poco más. Cualquier cosa que necesitéis siempre estamos en contacto y muchísimas gracias de nuevo por invitarme.